Bienvenidos y bienvenidas al desarrollo del Manual de Normas Básicas de Bioseguridad. En él aprenderán a aplicar las normas de bioseguridad en distintos ambientes laborales, evitando poner en riesgo su salud y la de los demás. En la unidad didáctica 3 aprenderemos sobre las prácticas de bioseguridad, repasando 4 temas importantes de estas prácticas: sus medidas generales, específicas, sociales y éticas. Vamos a iniciar el desarrollo de la unidad didáctica número 3, denominada Prácticas de Bioseguridad. Al terminar esta unidad, usted tendrá la capacidad de aplicar las medidas de bioseguridad tomando en cuenta los lineamientos y prácticas universales y las establecidas en la empresa. Iniciamos con medidas generales. Fundamentados en los riesgos que ahora nos impone el COVID-19, usted debe saber que debe de adoptar mínimamente las siguientes medidas. Número 1, distanciamiento o aislamiento de personas. 2, normas de etiqueta respiratoria. 3, lavado de manos. 4, limpieza y desinfección de objetos y superficies. Y 5, manipulación y uso del equipo de protección personal. Empezamos por el distanciamiento social y el aislamiento social. Distanciamiento social nos referimos al hecho de que usted debe de evitar contacto muy cercano con otras personas, simplemente para impedir contagiarse o para infectar a otros colegas con agentes patógenos en general. Usted debe asegurarse que el distanciamiento social requerido entre personas mínimamente es 1.5 y 2 metros. Y usted debe cuidar esa distancia entre usted y su colega, entre todos y el cliente y entre los mismos clientes. Cuando hablamos de distanciamiento social, una segunda medida importante, significa que usted debe hacerlo cuando hay sospechas o existe la evidencia de que hay un problema. Y consiste en que debe retirarse de su trabajo, pero también aislarse de su familia. Y además, cumplir los requisitos según la asesoría que le den las autoridades respectivas. La segunda medida necesaria son las normas de etiqueta respiratoria. Son 5. Y empezamos, número 1, tosa y estornude cubriéndose la nariz y la boca con el ángulo izquierdo del codo flexionado. 2. Utilice pañuelos o toallas desechables. 3. Deposite esos pañuelos o toallas desechables en recipientes herméticos. 4. Lávese y desinféctese las manos antes y después de tocarse la nariz, la boca y los ojos. Y hágalo de manera frecuente, especialmente cuando usted haya manipulado objetos o haya tenido contacto con superficies. Y finalmente, si no es necesario, nunca se toque la nariz, la boca y los ojos. La tercera medida es el lavado de manos. Es importante que tengamos instalaciones, pero sobre todo, más importante, asegurarnos de hacer un proceso adecuado, eficaz y apropiado para cuidar la higiene personal. El paso número 1 es que usted debe de mojarse las manos con agua. El segundo, debe depositar en la palma de su mano la suficiente cantidad de jabón. 3. Frótese las palmas de la mano entre sí. 4. Frótese la palma de la mano contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Otro paso, frótese el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto, frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrápelo con la palma de la mano derecha y luego haga el cambio de mano. Séptimo, frótese la punta de los dedos de la mano derecha
contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación en cada uno de los dedos. Y luego cambie de mano. Y finalmente, enjuáguese las manos con suficiente agua. En ese lavado de manos, COVID-19 nos aumenta medidas que debemos de hacer. Revisemos que de manera general debemos de lavarnos las manos en los siguientes casos. Después de ir al baño, antes y después de comer, después de estar en contacto con basura, después de tocar animales y después de ayudar a un niño a usar el sanitario o que decida cambiarle el pañal a un bebé. El COVID-19 nos obliga a aumentar a esas medidas las siguientes. Después de sonarse la nariz, toser o estornudar, lávese las manos. Igual debe lavárselas cuando usted visite espacios públicos como transporte, mercados y lugares religiosos. Después de tocar superficies fuera de su hogar, por ejemplo, mesas, pasamanos, llavines de puerta, dinero, etc. Y antes y después o durante, usted esté cuidando a una persona enferma. La siguiente medida tiene que ver con la limpieza y desinfección de objetos y superficies. Ese proceso debe de hacerse de manera habitual en la empresa, pero esa limpieza y desinfección se hace según el uso que usted le dé a los artículos. Por ejemplo, seguro que lo que más usa usted es el teléfono. Obviamente es el que más tiene que limpiar. ¿Qué debemos de hacer en estos casos? Idealmente debemos de emplear toallas con desinfectante, agua y jabón, con detergentes o desinfectantes con efecto virucida. Y qué mejor si usamos en las superficies material textil que sea desechable. Tenemos que cuidar lo siguiente. Evite en la medida de lo posible el uso de escobas cuando hayan áreas de mayor riesgo. Utilice para esa limpieza la técnica del doble cubo. Si no puede hacerlo con ese instrumento, con esa técnica, use 2 baldes, uno para detergente y otro para desinfectante. Y la tercera medida, descarte el material utilizado o use desechable e inmediatamente lo deposita en el basurero respectivo. Esa limpieza y desinfección de objetos y superficies puede usar usted un tratamiento específico dependiendo del tipo de aparato. Por ejemplo, teléfonos, lentes, gafas, pantallas. Usted puede hacer una solución de alcohol al 70%, lo rocía, lo deja secar al aire, luego lo frota con un paño y ya ha hecho un procedimiento adecuado. Si se trata de superficies como pisos, paredes, puertas, escritorios, zapatos, hay 3 maneras de hacerlo. Uno es usando el cloro de uso doméstico, que diluye una cucharadita de cloro por cada litro de agua. Y con un rociador usted puede igualmente aplicar o frotar con un trapo y dejar actuar por 10 minutos. Otro medio es utilizando amonio cuaternario, una disolución al 5%. Desde luego que aquí usted debe de seguir las instrucciones de cada proveedor y debe dejarlo actuar al menos por 10 minutos. Y la tercera solución es peróxido de hidrógeno, el que es de uso comercial, al 3%. Y ese debe dejarlo actuar por 5 minutos. Otra medida importante es el uso y manipulación del equipo de protección personal. Ese equipo, usted sabe que es obligatorio cuando existan altos riesgos o cuando en su empresa
por norma de producción tiene que usarlo. Y veamos lo siguiente. Si la empresa se lo pide y le establece una práctica obligatoria, hágalo. Debe siempre usarlo y colocárselo antes de entrar a su puesto de trabajo. Y lo debe de descartar siguiendo las técnicas adecuadas. Un detalle, si su empresa le exige y es obligatorio el uso de la mascarilla, siga las recomendaciones respectivas. Pero también aprenda a usar el equipo adecuado según las actividades económicas de la empresa para la que trabaja. Si es alimentos y es obligatorio la mascarilla, es obligatorio los guantes. Igual puede ser obligatoria la gabacha. Si hay un contacto frecuente con los clientes y hay mucho volumen de clientes, usted debe de cambiar constantemente mascarilla. Tenemos que tomar en cuenta que también el uso y la manipulación de estos equipos de protección personal requiere un tratamiento, requiere un paso a paso. Y hablemos de los básicos, mascarillas y guantes. Empecemos por mascarillas. Antes de tocar una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o desinféctela. Tome esa mascarilla y revise que no tenga agujeros. Oriente hacia arriba la parte superior. Hay una tira de metal en la mascarilla. Ese metal le sirve. 4. Oriente hacia afuera el lado correcto. ¿Y cuál es el lado correcto? El que tiene el color va para afuera. 5. Colóquese la mascarilla sobre la cara y la pieza de metal que nos referimos en el paso 3, usted debe de amoldarla a la forma de su nariz. 6. Tire hacia abajo la parte inferior hasta cubrir su boca y su barbilla. 7. Después de usarla, quítesela, retire las cintas elásticas de la parte de atrás de las orejas, manteniendo la mascarilla alejada de su cara y la ropa. Y luego, deséchela en un basurero hermético. Y el paso último, lávese las manos inmediatamente o use un desinfectante. El segundo equipo que tenemos que aprender a manipular son los guantes. El uso de los guantes también tiene una técnica para ponérselos y para quitárselos. Para ponérselos hay pasos mínimos que debe cumplir. Lo primero es ubicarlos en un lugar accesible. Lo segundo es que si usted usa anillo, quíteselo, reloj o pulsera. El tercer paso es que tiene que lavarse obligatoriamente las manos con agua y jabón. 4. Identifique la forma adecuada del guante, a manera de que no lo esté manipulando mucho. Y eso se hace en función de la mano que usted va a poner primero. Agarre la parte externa por la muñeca e introduzca la mano. Y siga presionando hacia abajo en función de cada depósito y que ese depósito calce con el dedo. Terminado eso, en la misma forma, hágalo con su segunda mano. ¿Cómo quitárselos? Del borde pegado a la muñeca, hálelo hacia la parte exterior con fuerza y retírelo sin tocar la parte externa. Recoja ese guante con la otra mano, es decir, la que tiene protegida con el guante. Retire de la misma manera el segundo guante sin tocar la parte externa. Y luego los dos guantes, sin manipularlos mucho, tómelos y échelos al basurero hermético. Y finalmente, proceda a lavarse las manos. Una medida importante que tiene más responsabilidad para la empresa es el funcionamiento del sistema de seguridad y salud, que de acuerdo al manual de bioseguridad emitido por la Secretaría de Trabajo es la sexta
medida de bioseguridad importante. El funcionamiento efectivo de ese sistema de seguridad y de salud es vital para disminuir los riesgos biológicos. Pero la funcionalidad del sistema, usted tiene responsabilidad también. Lo primero es informarse y orientar sobre los riesgos que observa. 2, es de buscar consultar sobre las acciones que deben de tomarse cuando hay ese riesgo. Y tercero, busque la información, difúndala, pero difúndala también con responsabilidad. El éxito del funcionamiento de ese sistema de seguridad depende de una comisión mixta. Y cuando hablamos de mixta nos referimos a que haya representación del patrono, de los dueños de la empresa o de los que asumen una responsabilidad de autoridad y los empleados. Pero usted sabe que eso depende del tamaño de la empresa y sobre todo microempresas, esa responsabilidad puede ser asumida por el gerente de recursos humanos o por una sola persona o por el que termina siendo el dueño de la empresa. En ese funcionamiento efectivo, su responsabilidad es cumplir las distintas normas que se implementen, aplicar la vigilancia y apoyar el control para que haya un funcionamiento efectivo. La séptima medida, de acuerdo al manual de bioseguridad del Ministerio de Trabajo, es la vigilancia en salud y epidemiología. ¿A qué se refiere? Ya es un plan mucho más grande, es un plan de vigilancia en el que se consideran regulaciones que tienen una orientación de la autoridad o de la institución responsable. Si en la empresa no existen estrategias de vigilancia, lo recomendable es que usted busque mantener una comunicación con autoridades responsables y si encuentra casos sospechosos de riesgos biológicos o en este caso del COVID-19, informe a su empresa para que su empresa informe inmediatamente a la institución responsable, al sistema de salud del país. Además de las medidas generales, también hay medidas que debemos de cumplir. Entrando y saliendo de nuestra vivienda, tiene que cuidar lo siguiente. Al salir, lávese las manos con agua y jabón o desinféctese. Inmediatamente, colóquese su equipo de protección personal. Mascarilla, al menos, pero si puede guantes, mejor. Emprenda la ruta, pero en esa ruta busque la manera de cómo no transita por lugares en los cuales hay mucha concurrencia de personas, porque esos son lugares sujetos a mayor contaminación. Cuando retorne a su casa y decida entrar, cuide lo siguiente. Inmediatamente que llegue, lávese las manos con agua y jabón o desinféctese con una solución con alcohol. Segundo paso, quítese o retire el calzado y proceda a hacer la limpieza y desinfección. Tercero, quítese todos sus objetos personales, lentes, celular, llaves, dinero y proceda inmediatamente a hacer la limpieza. Retire, desinfecte, deseche o guarde el equipo de protección personal. Quinto, desvístase y coloque su ropa inmediatamente en un cesto. Y luego ingrese descalzo y sin ropa y diríjase a realizar la limpieza y la desinfección de su cuerpo. Tome en cuenta que también tiene que lavarse el cabello. Una observación vital a la entrada de su casa. Por favor, no permita el contacto con otra persona mientras usted no tenga la garantía de que está lo suficientemente limpio y desinfectado. Hablemos ahora entonces de la entrada y salida del trabajo. Si es la entrada, igual, realice la desinfección de sus manos. Colabore con las medidas de supervisión porque las empresas tienen que aplicar la toma de la temperatura y muchas veces un interrogatorio breve para saber su condición personal. Tercero, póngase inmediatamente su equipo de protección personal. Pero tome en cuenta que si su temperatura
sobrepasa el límite normal, entonces va a tener que hacer otro procedimiento. Cuarta medida, utilice el lavado de calzado o lo que se conoce como pediluvio, que es sencillamente un balde en el cual hay una solución de agua y cloro y que usted debe de mojar la plantilla de su zapato. Quinta medida, desinfecte sus bienes personales, superficie y herramientas de trabajo antes de iniciar la jornada. O sea, antes de empezar sus acciones y una vez que ha entrado a la empresa, eso es lo que procede. Una observación importante. Si usted sabe que no tiene la mejor condición personal en su salud, no se presente al trabajo y pida a la empresa que le den la asignación respectiva si es que usted puede cumplirlo desde su casa. Si no, tomarán otras medidas en conjunto. Sigamos entonces con las medidas de entrada y salida del trabajo. Seguimos en un procedimiento que debe usted conservar siempre. Antes de salir, realice la desinfección de sus manos. Si usaba equipo de protección, entonces tiene que usar nuevo equipo de protección y entonces póngaselo. Y use al menos mascarilla. Y luego haga su ruta de retorno a su casa. Pero cuide que en ese retorno igual se guarde la distancia respectiva entre personas y busque siempre las rutas menos transitadas. Usted sabe que en la empresa normalmente hay instalaciones sanitarias y de servicio que también usted tiene que cuidar. Y cuidarlas implica respetar las indicaciones de la empresa de cuándo usted debe utilizarlas. 2. Si hay una zona o un lugar muy transitado, evite ir al mismo momento donde hay más personas. 3. Cumpla controles administrativos. Por ejemplo, si para tomar los alimentos hay cambio en los horarios y no puede como antes a las 12, pues seguro va a ser a las 12:30 o seguro va a ser a la 1. Pero muchas veces usted tiene que tomar la decisión de hacer esos cambios independientemente de que se lo pidan. Otra medida importante, use adecuadamente las instalaciones sanitarias y de servicio. Recuerde que habrá una persona que tiene que hacer limpieza y que si usted las usa correctamente, su salud será de menos riesgo. Otro asunto importante, utilice los insumos y medios adecuados para el lavado y la desinfección de las manos. Y finalmente, busque siempre depositar la basura en los recipientes adecuados. Siempre en la empresa hay instalaciones y dentro de esas instalaciones una de ellas es en la que debe tomar los alimentos. En esa que toma los alimentos usted tiene que siempre seguir normas básicas de bioseguridad. Por ejemplo, hágalo, pero también cuide que el que procesa alimentos, que manipula y que entrega, use el equipo adecuado, el equipo de protección personal. Como va a tomar alimentos, es mejor que lleve sus propias herramientas, su propio cubierto, y si no, pida desechables. Otro tema importante, mantenga la distancia de seguridad recomendada. Ya no es posible que usted coma a la par o enfrente de su compañero o compañera. Y finalmente, busque ser flexible con los distintos horarios dependiendo de los espacios de las mismas instalaciones. Lo que más se requiere es comprensión. Otros cuidados muy básicos, pero también importantes en la empresa, es que busque siempre lavarse o desinfectarse las manos de manera constante o frecuente en la empresa. Trate de lo menos posible de movilizarse entre distintas oficinas si realmente no es necesario. Respete las recomendaciones de distanciamiento social. Si decide salir de esas instalaciones en horarios de receso o descanso, recuerde que siempre tiene que cuidar los protocolos de higiene y desinfección al retorno de la empresa. Y finalmente, cumpla todas las medidas de seguridad. Busque ser disciplinado y sobre todo cumpla todas las que habitualmente puedan existir en la empresa. Para finalizar, hay un paquete de medidas que es fundamental que todos y todas las cumplamos. Y se trata de las medidas sociales y éticas.
El caso de estas medidas implica lo siguiente: evitemos cualquier tipo de discriminación, raza, religión, sexo, pero algo más crítico: no discriminemos a cualquier persona que sea sospechosa o que esté enferma de COVID-19. Cuidemos la información confidencial de esa persona, pero también de la suya, y pida que se mantenga en reserva. Es importante que usted conozca y se documente sobre los riesgos o sobre la cadena de transmisibilidad, es decir, cómo se transmite, para que esté consciente, que asuma conductas terapéuticas y que implemente acciones de protección. Hay un tema sumamente importante. Los riesgos de transmisión son más altos o más bajos en función de la ocupación o del cargo que usted desempeña. Y haga esa valoración para tomar las medidas adecuadas. Y si encuentra personas sospechosas o enfermas, busque cómo sugerir adecuadamente medidas de confinamiento y medidas para el uso de equipos de protección personal. Y finalmente, no menos importante, no visite lugares de poca ventilación, que no estén bien aseados o que el límite de personas sobrepasa la distancia de seguridad. Gracias a todas y todos. Recuerde que un trabajo digno de la salud e higiene ocupacional depende de usted y de los demás, y en ello todos somos responsables. Hemos aprendido como aspectos importantes de la unidad número 3 cómo cumplir las medidas generales de bioseguridad dentro y fuera del ambiente laboral. Y además aprendimos cuál es el comportamiento adecuado que debemos mostrar ante situaciones que se presenten a nuestro alrededor. Recuerda las medidas generales del distanciamiento social, el lavado de manos, la limpieza y desinfección de objetos, el uso correcto y manipulación de tu mascarilla y guantes, además de aquellas medidas específicas al momento de salir y entrar a tu vivienda o lugar de trabajo. Gracias a todos y todas por haber sido parte del desarrollo del Manual de Normas Básicas de Bioseguridad. Un trabajo digno depende de la salud e higiene ocupacional, y en ello usted y yo somos responsables. Gracias al sector empresarial, Infop, USAID, por hacer posible la formación en normas básicas de bioseguridad. Infop, formando el presente, desarrollamos el futuro de Honduras.